Buenas tardes, bienvenidos a la clase de lenguaje de la semana 4. Buenas tardes, don Ricardo. Buenas tardes, Gisela. Bien, vamos a comenzar. Esta semana tenemos como tema el contrato. El contrato, como tal, es un acuerdo de voluntades que crea o transfiere derechos y obligaciones. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, en donde el primero, es decir, el trabajador, se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo, en este caso el empleador. Esto a cambio de una determinada retribución, es decir, el salario. El contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral. En él se especifican las condiciones bajo las cuales un trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Del contrato de trabajo se derivan derechos y deberes de las partes y es una prueba fundamental cuando se solicita la ayuda de un juez en casos de incumplimiento o desacuerdos. Para llegar a lo que hoy conocemos como el contrato de trabajo, muchas personas tuvieron que luchar, ¿verdad?, por tener esos derechos, porque se les reconocieran esos derechos y esa seguridad social. Así es que vamos a ver un pequeño video acerca de eso. Hola, vamos a hablar de la evolución histórica del trabajo y del origen del derecho laboral. El trabajo es una actividad tan antigua como el ser humano. Sin embargo, el derecho laboral no aparece hasta el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. Veamos la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia, que está marcada por 4 figuras. La esclavitud. Los esclavos eran propiedad de sus amos. No se les consideraba personas sino cosas, con lo que el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. La servidumbre. Los siervos ya se consideraban personas y podían poseer bienes. Trabajaban la tierra del señor feudal y estaban ligados a ella. A cambio, el señor feudal les ofrecía protección. Los gremios. En las ciudades, los artesanos y comerciantes se organizaban en grupos cerrados llamados gremios. En cada oficio, estas asociaciones estaban integradas por 3 niveles. Los maestros, que eran los dueños de los talleres, los oficiales, que hacían un trabajo especializado a cambio de un salario, y los aprendices, que trabajaban a cambio de alojamiento y comida. Por último, el proletariado. Se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias. El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases. Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social.
lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador. Bien, entonces hasta acá nos vamos a quedar con el video. Podemos ver cómo antes no había protección para los trabajadores y es en base al derecho laboral, al derecho laboral que se elaboran los contratos de trabajo. Es decir, que en los contratos de trabajo tenemos estipulados los deberes y los derechos, ¿verdad? Los deberes que tiene que cumplir el empleado y los derechos que tienen los empleados. También en el contrato laboral encontramos los deberes que tiene el empleador y los derechos a los que tiene el empleador. En la actividad 1 se nos dice que vamos a elegir un trabajo que nos gustaría obtener y determinaremos cuáles podrían ser los derechos y deberes de ese puesto de trabajo en un contrato. Acá tenemos la actividad. Entonces la vamos a hacer así en un cuadro en el cual vamos a poner los deberes y en el otro lado vamos a poner los derechos. Arriba del cuadro vamos a escribir el nombre del trabajo al que nos gustaría, ¿verdad? Que nos gustaría tener o en el que nos gustaría desempeñarnos. Yo acá les he colocado una lista de deberes y de derechos que se contemplan dentro de la legislación salvadoreña y dentro de los deberes que se contemplan en la legislación salvadoreña tenemos utilizar en forma debida los bienes y patrimonios. Estos son los deberes del empleado. Otro deber es asistir con puntualidad a su trabajo, cumplir con la jornada ordinaria de trabajo y con sus funciones, desempeñar con celo, diligencia y probidad las obligaciones inherentes a su cargo o empleo, guardar la reserva y discreción necesaria en los asuntos de que tenga conocimiento por razón de su cargo o empleo, incluso aún después de haber cesado en el desempeño de ellos, conducirse con la debida corrección en las relaciones con sus compañeros o en la unidad de trabajo, absteniéndose de perpetrar actos lesivos de la dignidad humana. Y dentro de los derechos que tienen los trabajadores o que están contemplados en la legislación salvadoreña tenemos el derecho a la no discriminación. Quiere decir de que ninguna persona puede ser discriminada, ya sea por su color de piel, por su religión, por su estatura, por su condición física o por alguna discapacidad. También está el derecho a la remuneración. Esto quiere decir de que todo trabajo que desempeñe una persona debe de tener un pago. Así sea un periodo de prueba, igual tiene que tener su pago. Luego están los derechos a asuetos, vacaciones, licencias, aguinaldos y otras prestaciones. Es decir, que todas las personas que trabajan tienen derecho a gozar de los días nacionales que son declarados como asueto. También tiene derecho a unas vacaciones al año y licencias. Cuando hablamos de licencias es que tiene derecho a permisos especiales para faltar al trabajo. Tiene derecho a su aguinaldo y a otras prestaciones que el empleador considere pertinentes. También tenemos que todos los trabajadores tienen derecho a la jornada laboral, es decir, a completar su periodo de trabajo. Tienen derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, derecho a la salud y a la seguridad ocupacional, derecho a la seguridad social, derecho a un trato digno, derecho a la jubilación, pensión o retiro, tienen derecho a la estabilidad laboral o de permanencia en el cargo y también tienen derecho a la promoción o ascenso, derechos a la ayuda por defunción y al seguro de vida. Todos esos son derechos que están contemplados dentro de la legislatura salvadoreña. También tenemos que en el marco, ¿verdad?, de lo que fue la lucha por los derechos laborales, también en El Salvador se dio esa lucha. Vamos a ver un video acerca de eso también. Se los voy a colocar en este momento. La lucha sindical en El Salvador lleva más de un siglo, proceso que ha costado la vida a cientos de personas.
pero también ha permitido cambios en las condiciones laborales, así como en las remuneraciones por el trabajo prestado. Conozcamos un poco más acerca de cómo surgió la lucha sindical en nuestro país. En 1860 surgieron las sociedades mutualistas conformadas por artesanos y campesinos que años después se transformaron en la Confederación de Obreros de El Salvador, fundada en 1914. La labor confederada fue muy importante en mantener la unidad obrera del país hasta denominarse como sindicatos. En 1924 se agrega la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador y posteriormente la Confederación Obrera Centroamericana, plataforma internacional desde donde se organizó la Asociación Gremial del país en medio de una gran crisis económica que afectaba principalmente a los obreros y campesinos de la época. Las demandas que se habían logrado a través de protestas, mítines y huelgas fueron interrumpidas por la represión militar del general Maximiliano Hernández Martínez, quien prohibió las agrupaciones sindicales y muchos líderes fueron fusilados o encarcelados. La misión de organización obrera y campesina la relevan hasta 1945 la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros y la Unión Nacional de Trabajadores, que logran los primeros reconocimientos legales de los sindicatos. A partir de 1980, la etapa más álgida de convulsión política del país que desembocó en la guerra civil, los sindicatos sufrieron persecución por acompañar la causa del pueblo y los trabajadores, y que muchas veces fueron atacados por las balas represivas del ejército, como lo fue el atentado a la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, el 31 de octubre de 1989, donde 10 sindicalistas perdieron la vida. Posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1992, el panorama legal de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras tuvo reconocimiento constitucionalmente y aprobado por otras instancias como la Organización Internacional de Trabajo, que define el derecho a la libertad sindical como un derecho humano fundamental y un indicador de democracia en los países de todo el mundo. Entonces vemos, ¿verdad?, de que para llegar a esto que estamos viendo ahora, que es el contrato laboral, donde se estipulan los deberes y, lo más importante, donde se estipulan los derechos de los trabajadores, no ha sido algo fácil, ha sido algo por lo cual muchas personas han muerto, dieron su vida, ¿verdad?, por esa lucha, porque se reconocieran los derechos a la seguridad laboral y los derechos a la estabilidad laboral. Entonces, esto es lo que van a hacer. Un cuadro como este es que ustedes van a elaborar, donde van a plasmar, ¿verdad?, los deberes que ustedes quisieran tener en un entorno laboral y los derechos a los que ustedes aspiran tener en ese entorno laboral. Comentarles también que los deberes del empleado son los derechos del empleador, así como los derechos del empleado son los deberes del empleador. Es decir, que ambas partes tienen responsabilidades y tienen derechos. Luego tenemos acá una serie de preguntas, las cuales dicen por qué es importante que ambas partes, tanto empleador como empleado, estén de acuerdo con los derechos y deberes que estipula el contrato. Bien, como acabo de decirles, ¿verdad?, ambas partes como les acabo de decir, ambas partes tienen deberes y derechos. Es decir, que ambas partes tienen obligaciones, tanto el empleador con el empleado como el empleado con su empleador. Por eso es que lo importante de leer o de estar de acuerdo con lo que se estipula en el contrato es lo siguiente, de que ambas partes deben estar de acuerdo porque hay numerosas obligaciones legales que se deben cumplir y de esa manera se pueden evitar malos entendidos en un trabajo. Luego, en la pregunta B dice, imaginamos una situación que podría darse cuando el empleado no posee un contrato, es decir, cuando una persona que trabaja no tiene un contrato, no ha firmado un contrato. ¿Qué situaciones creen ustedes que podrían darse? Yo aquí les he puesto 3. Bueno, imagínense ustedes de que esta persona que no tiene un contrato y está trabajando sufra un accidente, entonces él no tiene derecho a recibir una asistencia social ni un salario durante su convalecencia, porque dentro del contrato, ¿verdad?, laboral se establece de que el empleado tiene derecho a asistencia social y a seguridad laboral. Es decir, de que si una persona se lastima o tiene un accidente, pues esta persona puede ir al Seguro Social y recibir atención médica.
porque él mensualmente de su salario se le descuenta una cantidad para aportar al seguro social y otra cantidad la aporta a su empleador para que esta persona tenga derecho a esa atención médica. También esta persona tiene derecho a recibir un salario durante el tiempo que él estuviera incapacitada para trabajar, pero eso es gracias al contrato laboral. Entonces, si una persona no tiene un contrato laboral, puede suceder de que esa persona sufra un accidente y no reciba asistencia social. Otra situación que se podría dar es que esta persona puede ser despedida en cualquier momento y no va a recibir una compensación económica. Eso es debido a que en el contrato laboral se estipula de que si una persona es cesada de sus labores, esta persona debe de ser indemnizada. Es decir, si no hay una razón justificada para que esta persona haya sido cesada de sus labores. Entonces esta persona, el empleado, recibe una compensación económica por parte de su empleador. Otra situación que podría suceder es que esta persona podría estar trabajando horas extras y estas no serían remuneradas. En el contrato laboral se establece las horas de entrada y las horas de salida de las personas. Es decir, de que si estas personas trabajan fuera de esas horas establecidas en el contrato, estas se conocen como horas extra y las horas extras se pagan el doble que cualquier hora normal. Pero cuando una persona no está bajo un contrato, su empleador fácilmente le puede decir, necesito que te quedes a trabajar hasta tales horas o necesito que vengas el día de mañana. Imagínense ustedes que no le tocará trabajar día sábado, pero alguien le dice, mira, necesito que vengas el día sábado. Entonces esa persona llegaría con tal de cuidar su trabajo, pero posiblemente esas horas que él está trabajando fuera de su horario normal no le serían remuneradas de la manera adecuada. Por eso es importante tener un contrato, porque el contrato laboral allí estipula todo eso. Luego se nos pregunta, ¿qué podría suceder si alguna persona firma un contrato sin leerlo? Aquí vamos a explicar. Bien, lo que podría suceder cuando una persona firma un contrato sin leerlo es lo siguiente. Ya que el contrato se establece el sueldo, el horario y el tipo de trabajo a desempeñar, así como cualquier otro detalle, es importante leerlo, ya que se podría aceptar una remuneración económica muy baja para el tipo de trabajo a realizar, o se puede aceptar laborar bajo condiciones adversas a nuestros intereses. Imagínese que usted va a aplicar a un trabajo y usted está tan emocionado porque le dijeron que sí, que usted solo firmó el contrato, pero usted no preguntó, mire, ¿cuánto me van a pagar? Y me van a pagar a la quincena, me van a pagar al mes, y mire, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces usted de repente solo firmó porque estaba contento, porque le dieron el trabajo, y de repente en el trabajo le dicen que usted va a trabajar de lunes a sábado, de 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que usted va a tener un salario de $350. Entonces usted estaría trabajando, usted estaría realizando unas jornadas de trabajo demasiado largas por un salario muy bajo. Y eso que no nos hemos puesto a pensar, que imagine que a usted le digan, y usted va a andar descargando camiones, y usted va a andar moviendo cosas pesadas. Entonces, por eso es muy importante leer el contrato de trabajo, preguntar qué es lo que uno va a desempeñar y ver si lo que le dicen a uno de forma verbal coincide con lo que está escrito ahí en el contrato de trabajo. Por eso es muy importante leer un contrato de trabajo antes de firmarlo. ¿Cómo se elabora un contrato de trabajo individual? Tenemos acá esa pregunta, ¿verdad? Y tenemos acá elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede tener diversas formas, pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son esenciales, perdón. Aparecen algunos elementos que son esenciales. Como es un texto escrito, va a depender de la forma en que sea redactada, ¿verdad? Todas las personas tienen diferentes formas de redactar, así es que el contrato de trabajo no tiene una forma definida, pero sí tiene elementos que son esenciales, elementos que no pueden faltar en un contrato de trabajo, como es la identificación de las partes. Acá van los nombres, apellidos, direcciones y documentos identificativos de las partes que firman el contrato, es decir, tanto los nombres y apellidos del empleado como los nombres y apellidos de la persona que está contratando
o la razón social de la empresa que está contratando, fecha de inicio y duración de la relación laboral, es decir, la fecha en la que se firma el contrato. Ahí tiene que estar muy clara la fecha en la que van a iniciar las labores, si inician desde el momento en que lo firma o inicia al día siguiente o a la semana de que se ha firmado el contrato. También debe estar estipulada la duración del trabajo, es decir, de que si este contrato está por 1 año, está por 2 años o por 3 años. Es decir, que si está por 1 año, a usted no lo pueden despedir sin causa justificada, y si lo llegaran a despedir sin causa justificada, usted tiene derecho a una remuneración económica. El domicilio de la empresa, es decir, la ubicación del centro donde irá el trabajador a realizar sus funciones. Eso tiene que estar estipulado en el contrato de trabajo, porque así como hay empresas grandes, ¿verdad? Imagínese que usted está trabajando en una empresa de calzado, de venta de calzado, y esta empresa de venta de calzado tiene una sucursal aquí en Chalatenango y tiene una sucursal allá en Santa Ana, pero de repente a usted lo contratan para trabajar en la empresa, pero en el contrato de trabajo no estipula el lugar donde usted va a desempeñar sus labores. Entonces a usted bien lo podrían contratar 15 días para trabajar en Chalatenango y los otros 15 días lo pueden enviar a la sucursal de Santa Ana, lo cual para usted representaría un grave problema y un gran gasto. Entonces por eso es muy importante, ¿verdad?, que siempre en el contrato de trabajo estipule la ubicación del lugar donde se realizarán las funciones, porque si a usted en el contrato le dice usted va a desempeñar sus labores en la sucursal de Chalatenango, entonces, y de repente a usted lo quieren enviar hacia la sucursal de Santa Ana, usted tiene derecho a reclamar, a decir que no está de acuerdo y a exponer las razones por las que no está de acuerdo. Y si el empleador aún así lo envía a la fuerza y le dice, bueno, entonces si no te vas, te despido, usted tiene derecho de ir y pelear eso, ¿verdad? De que usted lo están enviando a un lugar al cual no quiere ir y en el cual el contrato de trabajo no lo estipula. Entonces, por eso es muy importante que esté bien estipulado ahí el lugar donde usted va a desempeñar sus labores. Luego tenemos la descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo. Esto es de qué se trata el puesto de trabajo, cuáles son sus funciones principales y cuáles son sus obligaciones, el monto del salario inicial y los complementos salariales, es decir, el salario, pagas adicionales, como por ejemplo un bono navideño o de año nuevo, o un incentivo por llegar a una meta en el caso de aquellas personas que trabajan en ventas. Luego tenemos lo que es el horario, es decir, la duración y distribución de la jornada laboral, los beneficios en la duración de las vacaciones y los plazos, que serían los periodos en los que se debe dar aviso para poder finalizar el contrato. Esto va tanto de parte del trabajador como parte del empleador, es decir, de que si usted firma un contrato y usted quiere dejar de trabajar, usted tiene que avisarle a su empleador por lo menos con 3 meses de anticipación, o lo que estipule el contrato, ¿verdad? Si usted lo hace, si usted deja de asistir, si usted le dice a su empleador, mire, yo voy a dejar de venir, yo voy a dejar de trabajar aquí, yo voy hasta esta semana y a la otra semana no me presento porque tengo otro trabajo, pero en su contrato estipula que usted debe de avisarle por lo menos con 3 semanas de anticipación, entonces usted estaría incumpliendo el contrato y usted podría ser demandado o podría tener algún problema, ¿verdad?, legal. Otro elemento que suele aparecer en los contratos de trabajo, aunque no es obligatorio, pero sí se debe de colocar, es un periodo de prueba en el que el trabajador debe demostrar su idoneidad para el puesto de trabajo. El empleador puede poner fin al contrato de trabajo antes de que finalice el periodo de prueba sin mayores consecuencias. Particularmente no tiene que indemnizar al trabajador. Esto es algo que está muy de moda hoy en día, de que llaman a las personas a trabajar y les dicen, vas a estar 3 meses de prueba y si pasados los 3 meses de prueba, pues tú lo has hecho todo muy bien, entonces te vamos a contratar. Eso es porque las personas quieren estar seguras de que la persona a la que van a contratar es la persona idónea para el puesto de trabajo. Entonces eso también debe estar estipulado en el contrato, ¿verdad? Debe de estar ahí, porque imagínese que no está y usted empieza a trabajar y usted al final dice, no, pero es que estaba de prueba, entonces no se vale. Entonces todo eso usted cuando vaya a buscar trabajo tiene que preguntarle, mire, ya voy a empezar a trabajar o voy a estar de prueba o qué. O si no, es obligación de la persona que lo está contratando decirle, ¿verdad?, si usted va a estar de prueba o no va a estar de prueba. Luego aquí dice que vamos a elaborar en el cuaderno un contrato para simular una situación laboral. Ya vimos lo que son
los elementos básicos o esenciales que debe tener un contrato de trabajo. Entonces ustedes van a elaborar ahora un contrato de trabajo. Veamos acá. Tenemos acá, les he colocado yo un contrato individual de trabajo en donde vemos las generalidades, ¿verdad? Vemos las generalidades de la persona trabajadora como las generalidades del contratante, ¿verdad? O patrón. Luego tenemos acá la clase de trabajo o servicio. El trabajador se obliga a prestar sus servicios al patrono como, aquí se estipula así como jardinero, como chofer, como secretaria o como personal de limpieza. Ahí se especifica duración del contrato y tiempo de servicio. El presente contrato se celebra por, aquí se coloca, ¿verdad? Si se celebra por 1 año, por 2 años o por 6 meses. Aquí se coloca. Luego dice acá el lugar de prestación de los servicios. El lugar de prestación de los servicios será en tal lugar. Aquí a partir de, aquí es la fecha, ¿verdad? Por ejemplo, si el contrato se celebra lunes, aquí podría decir a partir del día martes, ¿verdad? El siguiente día es cuando ya empieza a correr este contrato. Luego acá dice el lugar de prestación de servicios es el lugar donde se van a desempeñar los servicios o donde se va a desempeñar el trabajo. Luego tenemos el horario de trabajo del día lunes al día viernes de 6 a 12 del mediodía y luego de 1 a 5 de la tarde. Entonces se le deja aquí 1 hora, ¿verdad? 1 hora que vendrían a ser como 45 minutos para que las personas puedan almorzar. Y luego aquí se estipula si van a llegar a trabajar los días sábados, se coloca día sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y dice únicamente podrán ejecutarse trabajos, aquí se aclara, ¿verdad? Lo de las horas extra. Únicamente podrán ejecutarse trabajos extraordinarios cuando sean pactados de común acuerdo con el patrono o el representante legal y la persona asignada por estos y la persona trabajadora. Es decir, que cuando la empresa o los jefes inmediatos pactan de que aquella persona va a trabajar horas extra y el trabajador está de acuerdo, entonces en ese momento es cuando están como autorizadas las horas extra. De otra forma, pues no están autorizadas las horas extra. Aquí eso es lo que se estipula acá. Luego tenemos el salario, la forma, periodo y lugar del pago. El salario que recibirá la persona trabajadora por sus servicios será la suma de, aquí se estipula, ¿verdad? La suma si es de 200, 300, 400 dólares. Aquí se estipula que se pagará en dólares de los Estados Unidos de América. Aquí se coloca el lugar de pago, la ciudad, la casa, la oficina, ¿verdad? Se pagarán en las oficinas de la sucursal o se pagarán en la ciudad tal. Aquí se estipula. Dicho pago se hará de la manera siguiente. Aquí es donde se coloca si se va a hacer de manera semanal o quincenal. Y la operación del pago principiará y se continuará sin interrupción a más tardar a la terminación de la jornada de trabajo. Entonces aquí se estipula, ¿verdad?, de que el pago se hará durante la jornada laboral, es decir, de que ese día se trabajará normalmente y de que el trabajador únicamente irá a reclamar su salario y luego regresará en caso de que se pague ahí mismo en oficinas, pero hay muchos lugares que lo que hacen es que depositan, ¿verdad? Depositan a cuentas bancarias y ese día se elabora normalmente. Luego acá hay otro apartado en el cual es herramientas y materiales, ¿verdad? Donde en el caso de que el patrono suministre a la persona trabajadora herramientas o materiales, aquí se estipulan cuáles son los que se le han entregado o lo que se le da y que estos se entregan en condición nueva, si es que están nuevos, si están usados pero en buen estado. Entonces aquí es donde se estipula que se entregan en condiciones nuevas o en condiciones usadas pero en buen estado. Y aquí dice que deben de ser devueltas por la persona trabajadora en estado y calidad, ¿verdad? Que o sea que los debe de cuidar y siempre y cuando sea requerido por su jefe inmediato, pero también se estipula de que si estos se deterioran por el uso continuo o por algo de fuerza mayor, algún accidente, entonces queda exonerado el trabajador, ¿verdad?, de reponer ese material. Luego acá se coloca también las personas que dependen económicamente de la persona trabajadora y se coloca acá el nombre, el apellido, la edad, la dirección y por acá también se tendría que colocar el parentesco de esa persona, qué parentesco tienen con la persona trabajadora. Luego acá se firma, ¿verdad?, en fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de San Salvador, en la ciudad de Chalatenango,
a los 7 días del mes de septiembre del 2021. Aquí firma el patrono, aquí firma el trabajador, y si en caso que el trabajador o trabajadora no pudiera firmar, pues se colocan las huellas digitales de esta persona. Entonces este es un contrato, o este es un formato de contrato individual de trabajo, y también les he traído acá un formato o un contrato ya lleno, lo vamos a ver en este momento. Vean, este es un contrato individual de trabajo. Acá tenemos el representante patronal, que es el nombre de la persona que contrata. Está el nombre, la edad, su sexo, si es casado, su estado civil, qué profesión o oficio tiene. Aquí dice que es administrador de empresas, el domicilio de residencia, su nacionalidad, su documento de identidad y su número, en qué lugar, en qué ciudad y en qué fecha ha sido expedido. Y aquí está el nombre de la empresa a la que representa o el nombre de la empresa de la cual es dueño. Luego están los datos del empleado, en este caso es una persona, una mujer de 19 años, la cual está casada. Aquí se estipula su profesión o oficio, de la cual se dice que únicamente es bachiller en comercio y administración, la dirección de domicilio, la nacionalidad de ella, que en este caso es salvadoreña, su número de DUI, en qué lugar fue expedido y la fecha de expedición. Y luego acá, ¿verdad? Se describe la clase de trabajo o servicio. Acá dice que el trabajador se obliga a prestar sus servicios a la empresa de carácter permanente como secretaria recepcionista. Acá se estipulan las obligaciones del trabajador. Vean, dentro de las obligaciones que esta persona tendrá dentro de la empresa está la atención del conmutador, transferencia de llamadas telefónicas, generación, preparación, despacho y control de correspondencia, control de gastos de caja chica destinada para gastos generales, atención de asuntos secretariales solicitados por la gerencia general. Y además se aclara, ¿verdad?, que no se releva al trabajador de otras obligaciones no especificadas en el contrato que sean inherentes al cargo o que sean necesarias para el mejor desempeño del mismo o que surjan como consecuencia de circunstancias no previstas para que estén relacionadas con la naturaleza del cargo. Entonces acá se estipula que no únicamente va a realizar estas 4 acciones, sino que se le puede pedir que de repente realice algo que siempre tiene que ver con su labor de secretaria, pero que no está estipulado dentro del contrato. Luego acá tenemos la duración del contrato y el tiempo de servicio. Aquí dice que el presente contrato se celebra por tiempo indefinido, es decir, que no tiene fecha de caducidad. Y acá está la fecha a partir de la cual se celebra el contrato a favor de la empresa, ¿verdad? Luego, el lugar de prestación del servicio, acá se ha colocado el lugar de prestación del servicio será sobre la calle Nacional número 1 en San Salvador. Luego tenemos el horario de trabajo de la jornada ordinaria, será de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía, y luego tendrá como 45 minutos, alrededor de 45 minutos para poder almorzar, y se reincorpora a su trabajo de 1 a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Acá está lo de las horas extra, ¿verdad? Las horas extraordinarias serán reconocidas cuando éstas hayan sido autorizadas previamente por escrito por la gerencia general. Y dice que si por la naturaleza del cargo el trabajador tuviera que desempeñar sus labores fuera de los locales de la empresa, este estará sujeto normalmente a un horario determinado de antemano, pero estará obligado a trabajar el mismo número de horas que actualmente se trabaja en las oficinas de la empresa y deberá acomodar sus horas de trabajo a las necesidades para cumplir con las obligaciones de su cargo. Es decir, que si de repente ella, por la naturaleza de ser secretaria, el jefe le dice que van a salir a hacer alguna diligencia a una oficina o a algún banco, entonces ella está sujeta al horario de oficina, pero que por alguna razón este se llegara a extender, también debe de cumplir, ¿verdad?, con esa obligación. No es que están allá en el banco y allá en el banco les agarró la tarde y ella sale a las 5 y ya son las 5 y 2 minutos y ella le dice, bueno, jefe, ya me voy porque ya son las 5 y 2, ahí vea usted cómo sale. No, aquí se estipula en el contrato, ¿verdad?, que ella está obligada a quedarse y que no puede hacer eso. Entonces vean cómo los contratos son bien específicos con todo. Luego tiene la exclusividad de los servicios. Esta es una parte que en este tipo de contrato está porque ella, al desempeñar un trabajo de secretaria, aquí se estipula de que no puede trabajar, ¿verdad?, de otra cosa y que no puede trabajar para otra empresa o desempeñar otro tipo de labores
que no sea exclusivamente para la empresa. Es decir, de que ella al firmar este contrato, ella aceptó trabajar únicamente para la empresa y que no puede, aunque sea fuera de su horario laboral, no puede desempeñar otro tipo de trabajo. Vean, el trabajador se compromete a prestar sus servicios a la empresa en forma exclusiva. Como consecuencia de ello, el trabajador quedará especialmente obligado, ¿verdad? Y acá está. Imagínese usted que de repente a esta persona la encuentran o alguien le dice al jefe, mire, fíjese que fulanita de tal está trabajando los días sábados, después que sale de aquí está trabajando como secretaria para la otra, allá para aquella empresa. Entonces el empleador puede despedirla en ese momento y decir, bueno, usted está trabajando para otra empresa, cuando usted firmó un contrato de exclusividad con nosotros, entonces usted ahora es despedida y esta persona es despedida y se va sin derecho a su remuneración, se va sin derecho a su indemnización, a su tiempo, no tiene derecho a nada, porque ella ha incumplido con esa parte del contrato. Luego acá se estipula lo que es el salario, ¿verdad? La forma, periodo y lugar de pago. Acá se estipula que será la suma de $500, el cual se devengará desde la fecha de ingreso y se pagará en las oficinas de la empresa por medio de cuotas mensuales. Es decir, de que son $500 al mes, ahí se estipula todo eso. Luego acá están las personas que dependen económicamente del trabajador, que en este caso es la madre, la única que depende económicamente de ella. Luego se presentan algunos anexos o modificaciones y descripciones de los puestos, otras normas aplicables. Aquí ya son cosas más, más generales, ¿verdad? Así que ya forman parte del contrato especial de ella. Luego acá tenemos, ¿verdad? La firma del representante patronal, el sello de la empresa y la firma de la trabajadora. Entonces ese es un contrato. Así es como luce un contrato formal. Y aquí tenemos otro modelo de contrato para que vean, como les dije, no todos los contratos van a ser iguales, depende de la empresa o de la persona que lo redacte. Vean, este modelo de contrato es más austero. Vean aquí únicamente nosotros, la empresa Gold Service, de tantos años de edad, del domicilio tanto, por todo el documento. Bueno, aquí, ¿verdad? Se empiezan a llenar ya con los datos de la persona a mano. Y aquí miren, aquí está clase de contrato de servicio. El trabajador se obliga a prestar su servicio al patrono como. Aquí se escribe, ¿verdad? Si va a ingresar como supervisor de seguridad, como agente de seguridad o como persona encargada de los sistemas de seguridad. Aquí se especifica porque esta es una empresa de seguridad. Luego está el horario de trabajo, el salario, la forma de periodo y lugar de pago. Acá se coloca, ¿verdad? En este espacio le colocan acá cuánto es que esta persona va a ganar, las herramientas y materiales, y acá está donde se firma ya todo, ¿verdad? Como ustedes ven, entonces estas son un poco más sencillos. Bien, entonces, vaya, para que a ustedes no les cueste tanto elaborar el contrato laboral, yo les he colocado este contrato que está acá, se los he colocado en el Classroom, así que ustedes tienen la libertad de descargarlo, de imprimirlo en páginas de papel bond, de llenarlo a mano y de pegarlo, ¿verdad? De pegarlo así bien bonito en su cuaderno para que no escriban todo el contrato, porque es bastante, la verdad. Y de una vez les va a servir para que ustedes vayan teniendo conocimiento de cómo es que se ve un contrato y ya lo pueden ustedes firmar. Luego tenemos acá, después de la actividad 3, tenemos el siguiente tema que se llama conectores de oposición. Pero antes de pasar a este tema, quiero saber si tienen dudas con respecto a la actividad número 3 o alguna de las otras actividades. O si tienen dudas con respecto al tema del contrato. No, muy bien, entonces continuamos. Los conectores de oposición dice que son aquellos cuya finalidad es unir oraciones o palabras que están en oposición o son contrarias a su significado. En ese sentido, en el discurso oral o escrito es usual que al argumentar haya una orientación determinada. Esta puede ser afirmativa o de continuidad del discurso, o bien puede ser contraria u opuesta. Por ejemplo, cuando es afirmativa, vean, dice acá, le están saliendo los colmillos, no nos va a dar mala noche. Le están saliendo los colmillos, nos va a dar mala noche. Es decir, de que como al bebé
le están saliendo los dientes, va a pasar llorando toda la noche y no lo va a dejar dormir. Luego tenemos en el sentido de oposición y se le están saliendo los colmillos, pero no se va a despertar toda la noche. Entonces, pareciera, ¿verdad?, que la primera oración dice, le están saliendo los colmillos y lo que se espera que uno diga, que él diga normalmente es que los va a desvelar toda la noche. Pero él se opone, ¿verdad?, a la primera afirmación y dice, pero no se va a despertar en toda la noche. Entonces, ahí está como en sentido contrario la oración. Es como que yo diga, saben, ayer me quebré la pierna, pero mañana voy a ir a ver el partido de fútbol. Entonces, nada que ver, ¿verdad? Cualquiera pensaría que porque tengo quebrada la pierna, pues me voy a quedar a descansar en mi casa, pero yo, ¿verdad?, en oposición, pero voy a ir al partido de fútbol. Entonces, no sé si se entiende eso de los conectores discursivos o conectores de oposición. Conectores discursivos de oposición son aquellos, ¿verdad?, que la finalidad de ellos es oponerse o ser contrarias al significado de la primera oración. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Vean, en el primer ejemplo dice mantiene la orientación argumentativa, pues presenta una conclusión esperadológica, mientras que en el segundo ejemplo el conector pero relaciona una oración con la otra e indica que su significado es contrario a lo que se podría esperar, ¿verdad? Es lo que les hablaba, de que va en oposición a lo primero. Y luego tenemos algunos conectores, vean, tenemos a pesar de, no obstante, pero, si no, sin embargo, por otra parte, por otro lado, al contrario y aunque. Ahora, ¿qué es lo que se nos pide hacer con estos conectores de oposición? Se nos pide redactar, ¿verdad?, una oración. Aquí dice marcador discursivo, también se les conoce con el nombre de marcador discursivo de oposición o conectores de oposición. Entonces, lo que se nos pide es redactar una oración para cada uno de los marcadores discursivos. Yo les he hecho acá ya les he realizado algunas oraciones con estos marcadores discursivos y vean, me han quedado de esta manera. Y ustedes pueden tomar ejemplo, pueden tomar de aquí para sus propias oraciones. Dice, a pesar de, y está la oración, en esta ocasión, a pesar de todo el esfuerzo, no ganamos. Es decir, ¿verdad?, que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, no se ganó. Luego está, vean, cuando ustedes escriban su oración, por favor escriban el conector de oposición de otro color, preferentemente de color rojo, para que se vea, para que resalte el conector que se está utilizando. Luego tenemos el conector no obstante y dice, todos nos cuidamos mucho, no obstante nos enfermamos, es decir, que a pesar de que nos cuidamos mucho, igual nos enfermamos. Entonces, todos esperaríamos, ¿verdad?, que lógicamente dijéramos, todos nos cuidamos mucho, por lo cual estamos sanos, pero no, ¿verdad? Al contrario, no obstante, nos enfermamos. Entonces ahí se da una oposición de ideas. Luego tenemos el conector pero y dice, tengo quebrado el brazo y el doctor me recomendó descansar, pero iré a ver el partido, ¿verdad? En vez de quedarse a descansar como recomienda el doctor, él se va al partido. Luego tenemos el conector si no y dice, no vine a la fiesta, sino a comer. Es decir, que él no vino a la fiesta, no vino a bailar, no vino a partir la piñata, no vino a participar en los juegos. Él únicamente fue a comer. A eso fue él, no fue a la fiesta. Sin embargo, tenemos acá la oración, no sé cómo llegar hasta tu casa. Sin embargo, preguntaré y llegaré. Cualquiera pensaría que le está diciendo, mira, yo no sé cómo llegar a tu casa, así es que no voy a ir. Pero acá se contradice, ¿verdad? En oposición a la primera oración, él dice, sin embargo, preguntaré y llegaré. Luego tenemos este otro que dice, la bicicleta está muy bonita y te la mereces. Por otra parte, estás castigado. Entonces, pareciera como que le va a comprar la bicicleta y todo, pero le dice, por otra parte, estás castigado, ¿verdad? Entonces, ahí hay una oposición. Luego tenemos este otro conector que dice, reprobaste el examen de nuevo. Por otro lado, tuviste más aciertos. Entonces, ¿verdad? De repente le está dando una mala noticia que reprobó el examen de nuevo y de repente le dice algo bueno. Bueno, pero por otro lado, tuviste más aciertos que en el anterior. Luego tenemos este otro conector que dice, hacer las tareas es la mejor manera de demostrar nuestro amor a nuestros padres
contrario de lo que muchos jóvenes piensan, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Que dice, hacer la tarea es la mejor manera de demostrar nuestro amor a nuestros padres, pero algunos jóvenes, ¿verdad? No piensan de esa manera y no lo hacen. Entonces, al contrario, hay una contradicción ahí. Y por último tenemos nosotros no lo vimos, aunque creo que sí asistió. Entonces ahí se da la contradicción de que ellos no lo vieron, pero sí cree que asistió, casi que lo afirma, ¿verdad? Luego de realizar estas oraciones, dice acá, nos vamos a la parte de consolidación. Esta parte ya no les he realizado ejemplos porque ustedes la van a realizar solos. Es decir, de que ya tienen los ejemplos que les desarrollé y en base a esos ejemplos ya ustedes pueden desarrollar esto. Además de que ya hablamos de todo esto durante la clase. Y dice, vea, creamos una empresa, le ponemos nombre y explicamos a qué se dedicaría. Aquí lo que van a hacer es colocar el nombre de una empresa, por ejemplo, el Arrocito Negrito, y aquí va, mi empresa se llama el Arrocito Negrito y se dedica a la venta de frijoles. Ahí ustedes van a explicar, ¿verdad? Luego de que han hecho eso, van a realizar una reunión de directiva de la empresa y establecer qué puestos de trabajo se publicarán y cuáles serán sus salarios. Es decir, que esto se lo van a imaginar, no crean que ustedes van a realizar la reunión y todo, no, imagínense que ustedes la realizan, la reunión, y imagínense qué puestos de trabajo van a publicar para su empresa, si van a publicar, si van a necesitar una secretaria, si van a necesitar la persona que haga la limpieza, si van a necesitar el vigilante, si van a necesitar operarios, si van a necesitar, no sé yo, gerentes de marca, gerentes de mercadeo, y cuáles van a ser los salarios de esas personas. Eso es lo que ustedes van a hacer. Hagan un cuadro, vean, hagan un cuadro, en un lado pongan puestos de trabajo y en el otro lado pongan salario. Y ahí ponen secretaria y le ponen un salario que ustedes estarían dispuestos a pagarle a la secretaria, vigilante y el salario, así, ¿verdad? De acuerdo a los puestos de trabajo que ustedes van a publicar o que ustedes considerarían que se van a necesitar en esa empresa, ¿verdad? De ustedes. Luego dice acá, redactamos en el cuaderno los deberes y derechos de los trabajadores de nuestra empresa. Un cuadro similar al que está en el principio, donde están los deberes y donde están los derechos. Aparte de ese cuadro, van a escribir un contrato de trabajo atendiendo a todos los elementos vistos en la etapa de construcción, o sea, todos los elementos que vimos, ¿verdad?, en el contrato en esta etapa, que son la identificación de las partes, fecha de inicio y duración de la relación laboral, domicilio de la empresa, todo eso lo van a realizar acá, ¿verdad? Van a escribir un contrato como tal. Lo pueden escribir también en una página de papel bond y lo pueden pegar, ¿verdad? Así bien bonito, lo pueden pegar dobladito, lo pueden doblar en 4 o en 2 y pegarlo en su cuaderno, que les quede bien bonito aquello. Luego van a utilizar marcadores de oposición para redactar el contrato laboral. Es decir, que dentro del contrato laboral que ustedes van a redactar, van a utilizar los marcadores, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. El empleado tendrá derecho a una bonificación extra al final del mes, pero si falta el trabajo por motivos no justificados, la perderá. Entonces ustedes pueden poner ahí, el empleado trabajará para nosotros exclusivamente. Sin embargo, si empieza a trabajar para otra empresa, él será despedido o será cesado de su trabajo inmediatamente sin reconocimiento de una indemnización. Ustedes pueden imaginarse ahí las cosas que ustedes pueden pedirle a su empleado que quieren que haga y las cosas por las cuales él perdería ese derecho. Luego tenemos acá otro ejemplo que dice, el empleado tendrá derecho a descansar los fines de semana, sin embargo, en alguna ocasión fortuita se le convocará los días sábados por la mañana. Fortuita es de fuerza mayor, es decir, que de repente se presentó una emergencia. Ustedes pueden convocar a ese empleado los días sábados por la mañana. Entonces, ustedes pueden ahí utilizar sus marcadores de oposición para redactar ese contrato. Por lo menos utilicen unos 5 marcadores de oposición en su contrato, ¿verdad? Por lo menos 5. Si utilizan menos de 5, van a tener una nota baja. Luego dice acá que simulan una entrevista de trabajo y contratamos a los candidatos idóneos para el puesto laboral que se ofrece.
Esta parte pues no van a realizar nada, no se hace. Aquí ustedes, si ustedes quieren, pues imagínense que están contratando ahí a las personas, ¿verdad? Luego tenemos la autoevaluación, esta tampoco la van a realizar, no se escribe. Y van a realizar Practico lo aprendido. Aquí en Practico lo aprendido lo que van a hacer es leer este comentario personal sobre Edgar Allan Poe, lo leen todo, léanlo todo, y cuando lo han terminado de leer van a responder estas preguntas. ¿Cuál es la opinión de la lectora sobre la edición del libro al que hace referencia? Aquí van a escribir ustedes si la lectora opina que es un buen libro, que es un mal libro, que le gustó, que no le gustó, ¿verdad? Lo que aquí diga, ustedes traten de identificar lo que dice ella aquí y colocan acá su respuesta, ¿verdad? Traten de explicar un poquito la respuesta, traten de dar una explicación de la respuesta, de argumentar su respuesta. Luego dice acá, ¿qué características presentan las citas textuales que comparte? Cuando hablamos de citas textuales son estas, vean. ¿Y qué características presentan? Entonces recuerden, se van a las citas textuales y buscan ahí las características de las citas textuales, ¿verdad? Luego tenemos acá qué comentarios personales hace sobre la obra de Edgar Allan Poe. Recuerden cómo identificamos los comentarios personales porque son aquellos comentarios que son de la persona, ¿verdad? Que, por ejemplo, veamos acá. Este es un comentario personal. En conclusión, los cuentos de Edgar Allan Poe son indispensables para cualquier lector. Ese ya es un comentario personal de ella, porque ella está opinando de que son tan buenos los cuentos de Edgar Allan Poe que los deben de leer todas las personas. Pero sabemos de que hay personas a las que les pueden gustar y hay personas a las que no le pueden gustar. Entonces ese ya es un comentario personal de ella. Entonces ustedes los van a identificar y van a escribir aquí los comentarios personales que se hacen. Luego tenemos aquí que van a identificar cuál es la intención comunicativa y la van a escribir. Y considero que la información proporcionada puede despertar el interés de posibles lectores. Entonces ustedes aquí van a escribir si a ustedes, ¿verdad? Esto ya sería personal suyo. Si ustedes creen que ese comentario despierta el interés en otras personas para que vayan a leer los cuentos de Edgar Allan Poe, o definitivamente no despiertan el interés de otras personas para leer el cuento. Entonces ahí ustedes van a leer. Luego dice, busco en un diccionario el significado de los sinónimos de las siguientes palabras: peculiar, mítico y matices y prosa. Entonces ustedes van a escribir estas palabras. Pueden hacerlo dentro de un cuadro también. Vean que cuando uno trabaja con cuadros todo se ve más ordenado y más bonito. Entonces acá pueden poner la palabra, aquí arriba pueden poner palabra y aquí pueden poner sinónimo. Peculiar y escriben el sinónimo de peculiar, mítico y escriben el sinónimo de mítico, matices, escriben el sinónimo de matices, prosa, escriben el sinónimo de prosa. Lo hacen todo dentro de un cuadro y les va a quedar muy bonito. Luego dice acá, leo con mucha atención y reescribo la conclusión. Cuando hablamos de conclusión estamos hablando de la parte final. Sería de aquí a acá. Esto sería más que todo la conclusión, o únicamente pueden escribir, no vayan a escribir únicamente este renglón, ¿verdad? En conclusión, no. De acá para acá es la conclusión, desde este párrafo, de acá donde inicia este párrafo hasta acá. Entonces, aquí dice que leen con mucha atención y reescriban la conclusión, utilizan la información que me proporciona el comentario, incluyen opiniones personales sobre la obra, es decir, que para reescribir la conclusión, ustedes van a escribir opiniones personales de la obra, opiniones personales suyas, si la obra les gustó, si la obra no les gustó, ahí lo pueden plasmar. Van a utilizar mecanismos de cohesión como los conectores de relación y oposición. Ya vimos los conectores. Si no se recuerdan, pues vayan al libro, vayan a buscar los que son los conectores de relación y los van a utilizar. Van a utilizar conectores de relación y conectores de oposición. Es decir, de que la conclusión que ustedes escriban, se tienen que identificar ahí los conectores de relación y los conectores de oposición. Cuando ustedes escriban un conector en esta parte, cuando ustedes escriban un conector, escríbalo con letra roja para que se identifique, oiga. Luego van a utilizar los sinónimos de las palabras investigadas anteriormente. Traten de utilizar estos sinónimos dentro de su conclusión. Tal vez no los vayan a utilizar todos, pero sí traten de utilizar por lo menos 2. Luego, para finalizar, dice acá, intercambio mi texto con una compañera o un compañero para hacer la revisión. Esto no lo van a hacer
sino que mejor agarren su texto, agarren la conclusión que acaban de escribir y verifiquen que han incorporado los conectores de relación y oposición. Revisen si han utilizado los sinónimos de las palabras investigadas y revisen la ortografía de su trabajo. Es decir, que si de repente ustedes escribieron mal una palabra, revisen la verdad para que no vaya mal escrita, para que la puedan corregir. También revisen que las palabras vayan bien tildadas, ¿verdad? Entonces todo eso revisen al final de que han hecho ya su conclusión. Y hasta aquí llega lo que es el contenido de la semana número 4. La siguiente semana sería la unidad 6, el mundo de la ciencia ficción. Y si tienen dudas, pues voy a dejar ahorita un espacio abierto para que ustedes me hagan sus preguntas. Y si no las tienen, pues me pueden decir ahí que todo está claro. ¿Todo está claro? Sí. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Y gracias por haberse conectado. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, Gisela. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, Joana.